Bien, ahora quiero concentrarme en la explicación de cada una de de los resultados obtenidos tras la realización o el planteamiento más bien del modelo Logic Probit para nuestro caso. Entonces, lo primero es que ustedes van a crear un archivo en Word. Este archivo en Word, en primer lugar, debe tener la gráfica que les arroje según el modelo. Lo hacen es copiar y pegar en Word. Y explican allí en qué consiste la gráfica. ¿Sí? En este caso, la gráfica es un ajuste a las probabilidades mediante una función sinusoidal. A ustedes les puede dar una línea recta, ustedes pueden decir mediante una línea recta, que es lo más seguro que les va a dar o según lo que les dé. Luego, pues viene la tabla donde nosotros explicamos qué significado tiene. Y es sencillo, aquí 158 personas no tienen casa dependiendo del ingreso y el sexo y 222 sí. Bien, entonces estamos analizando la clasificación de las variables. Ustedes lo sacan de su archivo en Excel, lo consiguen hacia la parte derecha. Aquí está, esto es lo que van a hacer es copiar y pegar por ahora simplemente esta sesión. Y nos vamos a concentrar solamente en este cuadrito que vemos aquí, este cuadrito, donde nos va a explicar qué tipo de investigación queremos determinar, si el tipo de vivienda es consecuencia del salario y del sexo Bien, entonces la tabla lo que nos indica es que 158 personas no tienen casa dependiendo de su ingreso y sexo y 222 sí poseen vivienda dependiendo de su ingreso y sexo. Eso es lo que vamos a tener aquí y a desglosar según los datos arrojados por nuestro modelo en Excel. Así se puede interpretar. Bien, otra de las cosas que quiero hablarles acerca de los p-valores, es decir, cómo interpretamos la probabilidad del modelo estadístico que planteamos. Entonces, para ello, aquí mismo en la parte derecha, hay un detalle importante, es copiar estos datos que aparecen allí, los pegamos en Word y le vamos a hacer la siguiente interpretación. Hay que fijarse bien en el valor de probabilidad, que es el p-valor. Si ese valor es más pequeño que el nivel de significancia alfa, claramente lo que tenemos que hacer nosotros es rechazar la hipótesis nula. Si el valor es mayor, pues se sugiere no rechazar la hipótesis nula. Si nosotros rechazamos la hipótesis nula es porque estamos aceptando la hipótesis alternativa. Tenemos que plantear dos tipos de hipótesis. La hipótesis nula para este ejemplo es el aumento de salario, es consecuencia del salario inicial, y la hipótesis alternativa es que y la hipótesis alternativa es que el aumento de salario no es consecuencia del salario inicial, el sexo y tener casa propia. Según lo que nosotros queramos plantear, debemos plantear una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, que sería la negación de la hipótesis nula. Eso es interesante porque eso nos va a permitir hacer conclusiones. Ustedes en el modelo que vayan a plantear deben plantear dos tipos de hipótesis. Otra de las cosas interesantes es la matriz de covarianza porque básicamente indica el grado de variación o de relación o de asociación que existe entre las dos variables. ¿Dónde la consiguen? Pues en su archivo Excel aquí tenemos la matriz de covarianza, le dan copiar y lo pegan. ¿Sí? ¿Y cómo lo interpretamos? Pues aquí tenemos las formas para interpretarlo. Si la covarianza es mayor que 0, es que hay una relación de dependencia directa. Si es igual a 0, no existe una relación. Y si es menor que 0, es una dependencia inversa. Otra de las cosas interesantes es mirar el porcentaje de correlación de los datos, es decir, qué tan unida está la variable dependiente respecto a la variable independiente. Y ustedes en el modelo que planteen, cuando vayan a hacer la explicación en Word, le toman un pantallazo. ¿Donde lo consiguen? Pues en su archivo en Excel, bajan la barra toda y van a fijarse en este porcentaje que aparece aquí. Este sería la probabilidad. Y como ustedes pueden analizar, el valor que más se repite es 100, es decir, que hay un 80,16% de probabilidades de que la relación que exista entre la variable dependiente tome el valor de 1 respecto a la variable dependiente. Y pues nosotros ya sabemos que 1 es con financiación y 0 es sin financiación. Es decir, que es más probable de que las personas puedan adquirir una vivienda
es más probable que las personas puedan adquirir una vivienda con financiación que sin financiación. O en pocas palabras, la casa propia es más probable de que las personas puedan tener casa propia. Y por último, en el caso de la exactitud, porque nosotros no vamos a analizar todos los datos que nos arroje el Excel, solo nos vamos a concentrar en lo que les estoy diciendo. Para concluir, nos vamos acá, donde estuvimos desde el principio, y seleccionamos esto que significa la exactitud. Y esto nos serviría para concluir. Entonces, esta variable me dice que el modelo arroja una probabilidad del 80% de tener casa de acuerdo al salario y al sexo. Entonces, así se interpretan las variables y cada uno de los datos según nuestro modelo. Ahora lo que sigue es explicarles concretamente qué es lo que yo quiero para el examen final, que no es replicar este ejemplo.